Hermanos y amigos, qué gusto saludarles en esta ocasión. Estamos en su programa de La Verdad Presente y hoy voy a presentar el tema número 9 de la serie El conflicto de los siglos. La fidelidad es una de las características más peculiares de quienes tienen a Dios en el corazón, quienes están convencidos en quién han creído, qué es lo que quieren realmente. En esta ocasión presentaré a través de dos personajes, Noé y Abraham, que es posible ser fiel aún cuando vive uno en medio de la idolatría o de la infidelidad. Les invito a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre para el estudio de esta ocasión. Querido Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la libertad de poder estudiar tu bendita palabra. Señor, gracias por la salud, gracias por la paz de nuestros corazones. Sin embargo, hay algunas personas que están con peticiones delante de ti. Te ruego en el nombre de Jesús que escuches nuestras peticiones. Los pedidos, Señor, que se conviertan en un milagro, en una respuesta que honre, glorifique tu nombre y fortalezca la fe de nuestros hermanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como les mencioné al principio, la fidelidad es un rasgo distintivo de las personas que tienen a Cristo, que tienen a Dios en el corazón. En el conflicto que se inicia en el cielo entre Cristo y Satanás, está la lucha por conquistar ahora el corazón de los seres humanos. En el cielo, Satanás convenció a la tercera parte de las estrellas, quiere decir la tercera parte de los ángeles del cielo. Cristo tiene un ejército con las 2/3 partes, Satanás tiene un ejército con 1/3 parte, y cuando el pecado se trasladó a esta tierra, ahora Cristo y Satanás luchan por conquistar nuestros corazones, pero mientras que Cristo lo hace con las armas del amor, de la misericordia, del sacrificio, de la abnegación, de la verdad, por otro lado, Satanás lo hace por la fuerza, a través de las mentiras, a través de los ataques. Incluso cuando vemos en el libro de Job la forma como se acerca precisamente a este personaje, aquí vemos algo muy impresionante, como que se descorre el velo de lo invisible y Dios, a través del libro de Job y de la experiencia misma de Job, nos permite ver el mundo invisible. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Desde el punto de vista del diablo, no existen hombres fieles en este mundo. Si son obedientes es por conveniencia, es porque esperan un cielo nuevo, es porque esperan el cumplimiento de las promesas de Dios, pero a través de la vida de Job, Dios le está cerrando la boca al diablo, demostrándole que no. Si los hijos de él son fieles, no es porque les ha prometido algo, no es más bien porque esperan algo que Dios les ha prometido, sino por amor a Dios. Y aquí hay algo sumamente interesante en Job capítulo 1, cuando después de que Dios hace referencia a Job como su hijo fiel, en el versículo 9 responde Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Noten ustedes, desde el punto de vista de Satanás, nadie es fiel, ni siquiera Job. Satanás le dice: Job te es fiel porque tú lo has protegido, porque tú prosperas todo lo que su mano hace. Es bueno saber que el diablo sabe que Dios protege a sus hijos. Es bueno saber que el diablo está enterado que Dios prospera a sus hijos. En eso tenía razón. Pero la fidelidad de Dios, de Job para con Dios, no era porque Dios le daba. Si Dios le da, entonces es fiel. No era por eso. Job era fiel a Dios porque amaba a Dios. Incluso, estimados, a manera de resumen, lo que está aquí en el capítulo 1 de Job, aun cuando Job pensaba que era Dios
quien le había quitado a sus hijos, era Dios quien le había quitado a sus siervos, quien le había quitado sus propiedades, quien le había quitado su ganado, aun cuando en la mente de Job era Dios quien le había quitado eso. Es sorprendente las palabras del versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Noten, en la mente de Job era que Dios había quitado las propiedades, había quitado el ganado, le había quitado a sus hijos, pero aun cuando en la mente de Job era Dios el autor de ello, Job dice, sea bendito el nombre de Dios. Estimados, se precisa verdadero amor para seguir confiando a pesar de lo que está ocurriendo. Y conste, si ustedes leen el capítulo bien se dan cuenta, no era Dios quien le había quitado el ganado, no era Dios quien le había quitado la vida a sus hijos, era Satanás. Y sin embargo, Job seguía siendo fiel a Dios. Estimados, aunque Satanás dice que no hay hijos fieles, Dios dice, sí hay fieles. Esta es solo la introducción. Los dos personajes en los que nos vamos a detener, Noé y Abraham, son un ejemplo poderoso de que en verdad existen hijos fieles a pesar de las adversidades. Por ejemplo, Noé. ¿Tienen ustedes idea de lo que significa predicar 120 años y que nadie crea el mensaje que uno tiene? Estimados, cuando uno da unas conferencias o da alguna campaña presentando el Evangelio y son pocas las personas que aceptan, uno de repente puede ser traicionado por la duda. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que el mensaje que estoy dando es de Dios? ¿Será que Dios está conmigo? Noé tuvo 120 años de tiempo para predicar. Y en esos 120 años, estimados, él se estaba dando cuenta cuántas personas estaban creyendo el mensaje. Para Noé, estimados, sin duda que no fue fácil la predicación del Evangelio, fue complicada. Él fue considerado como el hombre más loco que jamás hubiese existido en la tierra. Y sin embargo, estimados, Noé se mantuvo firme en lo que Dios había dicho. Por eso cuando ustedes leen en el capítulo 11 de Hebreos, se dan ustedes cuenta de lo que se dice de Noé. No solo creyó en el sentido teórico, él creyó en la vida práctica. Mire lo que hace Hebreos 11, el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fíjese, creyó en cosas que aún no se veían. Así como decíamos de Job, Job creyó en algo que no veía, porque para él era Dios quien le quitaba las cosas y sin embargo seguía amando a Dios, seguía siendo fiel a Dios. Noé creyó que el agua vendría de arriba. El agua no venía de arriba en el tiempo de Noé. Dios había instalado en la creación de este mundo un sistema de riego subterráneo. El vapor subía y así la tierra era regada para que produjera el fruto. Así que decir que iba a caer el agua de arriba del cielo, que iba a venir del cielo, era algo absurdo. Y por eso resulta significativa las palabras cuando dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y sin embargo Noé creyó. Es posible ser fiel aún cuando usted marcha o navega contracorriente, aún cuando durante 120 años solo su propia familia responde. Estimados, se precisa amor verdadero para con Dios. Ahora, no es fácil ganar a los suyos, les advierto. Es más fácil que extraños crean en uno a que la familia propia crea en uno. Existen muchos predicadores que sus hijos no están muy convencidos del mensaje que su padre predica. ¿Por qué? Porque en su casa es una cosa y en público es otra cosa. Al menos Noé, estimados, era un predicador armonioso entre lo que predicaba y lo que vivía. Sus hijos sabían. Su esposa fue ganada por el testimonio de Noé.
sus hijos, sus nueras. Así de esa manera entraron 7 personas, 8 con Noé, siendo fieles, y aún estimados, cuando Noé sale y que quedó todo devastado, resulta significativa la obra que realiza, la primera obra que realiza Noé cuando sale precisamente del arca. En Génesis capítulo 8, verso 20 y 21, en el momento en que salen ya del arca, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Noten ustedes, ¿qué es la primera obra que hace Noé cuando sale del arca? Construir un altar, reconociendo así al único Dios verdadero. A pesar de la devastación, a pesar de lo que había ocurrido, Noé seguía confiando, seguía amando a Dios. Ahora, algo importante es que cuando Dios termina precisamente con el diluvio, todos los animales que han sido puestos en el arca ahora van a salir. Y el temor de Noé y su familia, sin duda, era precisamente ahora cómo defenderse de los animales. Dios hizo algo maravilloso, según lo narra en el capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Qué significa esto? La versión Dios habla hoy dice que Dios, en otras palabras, produjo miedo en los animales para con Noé. De tal manera, estimados, que allí había una protección para Noé y su familia. Noé estaba viendo la intervención de Dios, lo vio durante los 120 años de la predicación, lo vio durante todo el diluvio, vio la mano de Dios durante el diluvio, y ahora estaba viendo la mano de Dios en el hecho de poner una barrera entre los animales y ellos, una barrera de protección llamada miedo en los animales mismos. Así que por instinto los animales huyen de los hombres, a menos que se sientan acorralados, y ahí entonces hay un problema serio. Pero noten ustedes, aquí tenemos a este hombre que ha luchado contra la incredulidad de la gente, ha navegado contra corriente. No es la mayoría la que cree como él, y sin embargo, estimados, se mantiene fiel. Me pregunto qué habrá pasado por la mente del diablo cuando ve que Noé, a pesar de ser solo 8 personas, incluyéndolas a él, se mantiene firmes. Noten ustedes, es posible ser fiel. Hay algunas personas que cuando ven su iglesia pequeñita y se preguntan, bueno, ¿y por qué somos tan poquitos? Y esas iglesias grandes, no es el tamaño de una iglesia lo que determina si la doctrina es verdadera. No es el tamaño de la iglesia, estimados, es la palabra del Señor mismo. Noé confió en la palabra del Señor, confió en lo que le dijo Dios, aun cuando lo que Dios decía iba en contra de lo que los ojos miraban en ese tiempo. Eso es lo que acabamos de ver en Hebreos capítulo 11. Dios le advierte sobre cosas que ni siquiera se veían. Y así también en nuestros días, estimados, hay muchas personas que prefieren la opinión de la mayoría y no lo que Dios dice, porque lo que a veces Dios dice va en contra de lo que incluso nuestros ojos ven, en contra de lo que toda la vida se ha practicado. Pero es posible ser fiel entre la idolatría, entre los idólatras, como Noé lo fue. Otro personaje que aparece aquí en escena es Abraham, precisamente. Y cuando aparece en el escenario, resulta significativa la edad que Abraham tenía. Cualquiera podría decir que a Dios solamente le pueden servir los jóvenes. No, estimados, no existe una edad. Lo maravilloso es que para Dios simplemente nos ve como sus hijos. No nos mira ni como viejos. Si estamos enfermos y tal vez no podemos ofrecer un servicio más amplio de lo que nos gustaría, a Dios no le está preocupando eso. En la parábola, por ejemplo, de los talentos, lo importante no fue la cantidad que se produjo, sino el hecho de producir.
El que recibió 5 produjo 5 talentos. El que recibió 2 produjo 2 talentos. El que recibió 1 no produjo ninguno. El problema no estuvo en la cantidad, sino en el hecho de producir o dejar de producir. Cuando vemos aquí en Génesis, en el capítulo 12, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, noten ustedes, Abraham sale en uno de los momentos más quizás florecientes de la idolatría, del paganismo. Acuérdense ustedes que después de que Noé sale del arca, los habitantes de este planeta levantan una torre como un sinónimo de desafío para lo que Dios ha establecido. Dios dijo, nunca más destruiré este planeta con el diluvio. Sin embargo, lo que los habitantes hacen de la ciudad de Babel, lo que hacen es una torre que llegue hasta el cielo por si acaso un nuevo diluvio aparece. Es más, estimados, ellos cuando hacen precisamente esta torre, a mí me llama la atención cuando dice Génesis 11:4 el motivo, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, la versión Dios habla hoy no dice por si fuéramos esparcidos, dice edifiquémonos una torre para que no seamos esparcidos, tengamos renombre. La unión, ¿no les suena parecido esa frase? La unión hace la fuerza. Ellos querían alcanzar la fama rebelándose contra lo que Dios había dicho. No más habrá diluvio. Pero ellos dijeron, bueno, por si acaso. Ellos definitivamente no confiaban en la palabra del Señor. Ahora, en medio de este mundo, de esta sociedad idólatra que se rebeló abiertamente contra Dios, de ahí nace Abraham, de entre esta generación. Y cuando Abraham es llamado, estimados, Dios le hace promesas igualmente que requerían de fe. Noé tuvo fe. Abraham, ahora incluso denominado el padre de la fe, ahora tenía él la oportunidad una vez más de demostrar al universo que Dios puede tener hijos fieles a pesar de la maldad que les rodee. Y por eso, estimados, en este tema de fiel entre los idólatras, vale la pena dedicar un poco de tiempo a analizar la vida de estos personajes y darnos cuenta. Ellos fueron fieles a pesar de las adversidades que enfrentaron. De hecho, a mí me llama fuertemente la atención la expresión que se usa en Génesis, en el capítulo 12, el versículo 7, sobre una práctica común para Abraham. Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Noten ustedes, así como Noé hizo un altar después de salir del arca, como sinónimo de reconocer a Dios como el único Dios verdadero, ahora aquí tenemos a Abraham haciendo exactamente lo mismo. Entonces quiere decir, es posible ser fiel entre los idólatras, siempre y cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Para Noé, lo primero que hizo fue edificar un altar en cuanto salió. Para Abraham, edificar un altar era una práctica a todos los lugares que iba. En el libro Patriarcas y Profetas, hablando sobre esto, dice que los paganos, cuando miraban esos altares, sabían de quién eran. ¿Por qué? Porque había corrido la noticia, Abraham adora al Dios de los cielos. La gente lo sabía. Ahora, noten ustedes, con esta práctica, tanto Noé como Abraham nos está diciendo, si quieres mantenerte fiel, tienes que darle el primer lugar a Dios. ¿Y acaso no fue eso lo mismo que el Señor Jesús dijo cuando declaró, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura? Fidelidad ante todo, darle el primer lugar a Dios. Lo demás, estimados, es maravilloso, es el resultado de esa
fidelidad. Ahora bien, noten ustedes aquí que cuando hablamos entonces de Abraham, hablamos de una persona que se caracterizó por levantar un altar. Y algo maravilloso, fíjense bien, cuando alguien me pregunta, ¿conoces a fulano de tal? Generalmente uno se refiere si uno sabe su nombre o algunos datos superficiales de él. Y uno dice, sí, lo conozco, lo saludé en tal ocasión o lo conocí en tal lugar. Pero la palabra conocer va más allá de un simple mucho gusto, mi nombre es fulano de tal. Conocer significa una relación estrecha, íntima, al grado de que incluso hasta parece que se lee uno el pensamiento, ya sabe uno lo que está pensando. Bueno, a esa relación, a ese contacto se le denomina amistad. Y saben ustedes que en la Escritura de pocas personas podemos decir que eran amigos de Dios. Pero la Escritura, cuando la abrimos, por ejemplo, en Isaías 41:8, mire lo que Dios dijo, el propio Dios dijo de Abraham. Isaías en el capítulo 41, podemos ver el versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Qué le parece? Abraham no era una persona que cada 8 días iba a la iglesia. No, estimados, Abraham era una persona que cada día sin duda conversaba con Dios. Tenía una relación tan estrecha que Dios mismo le llamó su amigo. Y sí, Santiago da testimonio de eso en el capítulo 2, versículo 23. Abraham fue llamado amigo de Dios. Quiere decir, no solo Dios lo consideró y lo llamó su amigo, la gente conoció a Abraham como amigo de Dios. ¿Por qué razón? Porque él en verdad pasaba tiempo con Dios. Si usted ve a una persona que platica con alguien continuamente, usted llega a una sola conclusión: son amigos. Esto, estimados, es el resultado de buscar a Dios cada mañana. Es consagrarnos a Dios cada mañana, haciendo de esta nuestra primer tarea. Como el propio Señor Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora, estimados, algo maravilloso. ¿Por qué Abraham confió en Dios? ¿Por qué es que fue a un lugar que ni siquiera él conocía? Por esa sencilla razón, él aprendió a confiar precisamente en Dios. Y ahora algo que siempre me ha llamado la atención cuando dice capítulo 11 de Hebreos, versículo 8 y 9, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Este es un dato que siempre me ha impresionado. Fíjense bien. ¿Quién le prometió la tierra a Abraham? Fue Dios. Definitivamente fue Dios. Ahora, ¿por qué si la tierra, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el dueño, quiere decir, en otras palabras, le da las escrituras, le da el título de propiedad a Abraham, pero Abraham nunca se consideró eterno en ese terreno? Dice la palabra con mucha claridad en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero, dice, en la tierra prometida, como en tierra ajena. No era una tierra ajena, Dios se la dio. Sin embargo, estimados, aquí aprendemos algo. Dios promete bendiciones para sus hijos en este planeta, pero esto no es lo máximo a lo que un cristiano debe aspirar. Lo máximo, estimados, está más allá del sol. Por eso concluye en el versículo 9, después de que dice que morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, dice el versículo 10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, aunque la tierra Dios se la había prometido, Abraham no estaba perdido por la tierra. Incluso por eso resulta significativo el momento cuando se pelea los empleados de él, los siervos de Abraham con los siervos de Lot.
se empiezan a pelear por el pasto y Abraham le dice a Lot, escoge la tierra. Lot escogió de lo mejor. Qué tremendo ejemplo está dándonos a Abraham para los que aspiramos a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Tenemos que aprender a desprendernos de las cosas que aún Dios entrega en nuestras manos. Aun cuando finalmente Lot se separa de Abraham y cuando Lot fue tomado preso por reyes enemigos, Abraham se ofrece y con el poder de Dios los liberta, demostrando así, estimados, que aun cuando Dios le había entregado esas bendiciones, esas propiedades, para Abraham no era lo máximo a lo que un cristiano aspira. Lo máximo a lo que un cristiano aspira es la vida eterna, es una tierra nueva, un cielo nuevo, un lugar más allá del sol, más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. La ciudad santa cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. De esta manera, estimados, la Escritura nos demuestra, es posible ser fiel entre los idólatras. Si usted quiere, puede ser fiel. Permita que Dios trabaje en su corazón como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham. Y usted verá, es posible. Le deseo lo mejor a partir de este momento en que usted entrega su corazón a Cristo y quiere comenzar una vida de fidelidad. Que el Señor le bendiga.